Buenas tardes, estimados alumnos. Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos con el tema 2 de la segunda vuelta de estos 5 temas de nociones jurídicas básicas que nos entran para el primer parcial. Vamos a ver, pues, concepto unitario y plural del derecho. Vamos a ir, pues, un poco más rápido, viendo qué es lo más importante y qué cosas suelen caer en los exámenes y, pues, tenemos que retener mejor. Bueno, nos dice el tema que el derecho tiene un concepto unitario. Hay un concepto unitario del derecho porque es una realidad que responde siempre a un todo. Ya si partimos desde lo que nos decía Aristóteles, del 364 al 322 a.C., pues nos decía que el hombre era un ser social por naturaleza. Define al ser humano como zoon politikon, o animal político o cívico. Es un ser que convive con otros seres iguales en la polis. Tener en cuenta que para Aristóteles, pues el Estado es una creación natural. Y para ello, la naturaleza le ha otorgado al hombre el don del habla. Y el Estado es el lugar donde puede el hombre alcanzar la felicidad. Porque ese es el fin del hombre, la felicidad. ¿Y cuál es el medio para alcanzar la felicidad? Pues el medio es la virtud. ¿Y qué es la virtud? Pues la virtud es una aptitud, una excelencia que se consigue alcanzando, ejercitando la función que es más propia del hombre. ¿Y cuál es la función más propia del hombre? Pues la actividad racional, de acuerdo con la moral e intelectual. Es decir, la contemplación filosófica. Dicho de otra forma, si vosotros desarrolláis vuestro intelecto, vuestra racionalidad, que es la función más propia del hombre, pues seréis felices. Esto viene a decir, ¿no? Que seréis felices si ejercitáis la racionalidad, porque es la forma para alcanzar o el medio para alcanzar la felicidad. Así que, pues vamos a ello. Vamos a desarrollar nuestra racionalidad y nuestra vida intelectual, estudiando, ¿vale? Bueno, pues también nos dice el libro que hay unas normas objetivas que regulan distintas esferas de la libertad, porque para que el hombre viva en ese estado en el que puede ser feliz, pues tiene que organizar la vida social. Por eso surge el derecho. El derecho surge como una necesidad imperiosa de organizar la vida social. Y en la dogmática moderna se denomina, en la dogmática moderna se denomina, es decir, en la época que vivimos, se denomina derecho objetivo en sentido de un conjunto normativo. Por ejemplo, yo estudio derecho. Vale, pues es un derecho en un concepto objetivo, en un sentido objetivo, como conjunto normativo. O si decimos, el derecho español contempla, pues hablo de un sistema jurídico, ¿no? De un conjunto normativo. Y ¿qué significa cuando denominamos derecho subjetivo? Pues derecho subjetivo se entiende como una facultad del particular sobre una cosa o frente a otra persona. Por ejemplo, yo tengo derecho al paro, yo tengo derecho a una vivienda digna, yo tengo derecho a, pues no sé, tengo derecho a que las calles estén iluminadas. Bueno, pues tengo una serie de derechos, pues esos derechos son derechos subjetivos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son del sujeto, ¿vale? Corresponden al sujeto. Y derecho objetivo, pues porque forman parte del objeto, ¿no? El objeto del derecho, que es pues ese conjunto de normas. Bueno, como cada escuela entiende una cosa distinta del derecho, pues surgen distintas escuelas. El gran legado de Roma a la prosperidad ha sido el derecho, además del control del ciclo del agua, el Estado como
como derecho público, pues también es derecho, ¿no? Claro. Pues, ¿cómo ha contribuido Roma al derecho? Pues primero, con la creación de la jurisprudencia, que es una solución a una cuestión litigiosa, a una sentencia. Pero también, no solamente con la creación de la jurisprudencia, sino también cuando recopilan los textos, pues cogen el derecho y lo encierran en textos recopilatorios. Y esa labor de codificación también tiene su origen en Roma. ¿Con qué? Pues con el que hemos comentado ya, que había sido, el derecho estaba disperso en varios tomos o libros, y al final, para que haya podido llegar hasta nuestros días con distintos procesos de codificación en el siglo XVIII y XIX, pues eso se consiguió con la compilación justinianea. O también la que se denominó a partir del siglo XV el Corpus Juris Civilis. El cuerpo del derecho civil, ¿no? El conjunto de derechos civiles que eran conocidos en la época. Siempre habrá que recurrir a este mismo acervo común, al derecho romano, tanto el casuístico como el compilado. Ya veis que están los dos en Roma. Tanto el casuístico, que es el de los juristas romanos clásicos, que forma parte de ese sistema de common law abierto, como también han contribuido a ese derecho continental cerrado, el codificado. ¿Veis? Ambas cuestiones las hemos hablado ya. La creación jurisprudencial de los juristas clásicos, pues, ¿a qué se parece más? Se parece más a lo que posteriormente ha sido el common law, el cash law, los sistemas abiertos. Mientras que esa capacidad de compilar textos como el Corpus Juris Civilis en distintos tomos, como las instituciones, como las novelas, como el digesto, esas compilaciones pues no deja de formar parte de ese denominado derecho sistema cerrado, sistemas cerrados de derecho continental, que posteriormente tuvo base en la tradición napoleónica, y así ya surgieron dos sistemas distintos. El anglosajón, que se sirve del derecho práctico, problemático, casuístico, emanado del derecho jurisprudencial, del modelo jurisprudencial romano clásico, ¿vale? Este de aquí, y el sistema codificador, que entroncaría con el recogido en la compilación justiniana. Pregunta de febrero de test 2024. El sistema codificador, el sistema positivizado, codificador del continente de los sistemas cerrados, perteneciente al derecho continental de los sistemas cerrados, ¿con qué entroncaría? O sea, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el tronco común? ¿De dónde viene? Pues viene con el derecho recogido en la compilación justinianea. ¿Por qué? Pues porque tiene ahí su origen. Por eso entronca. Unidad y unicidad. Sí, podemos decir que ambos sistemas, tanto el sistema abierto como el sistema cerrado, tienen su origen en el derecho romano. Por eso, muy bien, como nos dice Kenlis, ambos tienen origen en derecho romano. Por eso nos dice, habrá que recurrir al mismo acervo común, claro, el derecho romano, en sus dos vertientes, en la vertiente casuística de creación jurisprudencial de los juristas clásicos, como en que viene en el digesto fundamentalmente, el tomo del digesto del Corpus Juris Civilis, como en el continental cerrado, que también proviene del derecho, entronca con el derecho romano, por supuesto, dentro de la compilación justinianea. ¿Con qué tomo? Pues no sé, pues podría ser con las novelas, con las nuevas leyes
que son las nuevas leyes justinianas. Ambos sistemas tienen su origen en el derecho romano. El anglosajón, claro, el anglosajón, pues ya que le llamas anglosajón, tendría que ser el derecho continental europeo, ¿no? Bueno, ambas dos tipos de sistemas provienen del derecho romano o entroncarían con la tradición del derecho romano. Unidad y unicidad del derecho se declara en relación con un ordenamiento jurídico concreto, porque está formado por una pluralidad de normas. La diversidad le plantea dos problemas. ¿Por qué decimos que un sistema de derecho tiene unicidad o unidad? ¿Cómo se consigue esa unidad del derecho que se pretende? Pues se consigue solucionando. ¿Cómo conseguimos que un derecho abarque todo, que sea único, que tenga unidad? Pues superando dos problemas: las contradicciones o antinomias, por un lado, y las lagunas. ¿Qué es una contradicción o una antinomia? Pues a un mismo supuesto de hecho se produce pues un resultado distinto. Y como hay un resultado distinto, ¿qué hay? Una contradicción. El segundo problema que puede ocurrir es que no exista en el ordenamiento jurídico ninguna norma que contemple o regule esa cuestión o ese hecho. Y entonces hay un agujero, hay una laguna, ¿vale? Hay una laguna. Para resolver estos problemas, el derecho responde a un todo unitario. Como decía Hans Kelsen, con una estructura jerárquica piramidal, porque esta estructura jerárquica piramidal te permite pues aplicar formas para superar las contradicciones y cubrir las lagunas. En esta teoría, denominada normativista, la interconexión provoca la subordinación correlativa entre las distintas normas hasta llegar al vértice, ¿sí? Donde está la Constitución, que es la norma fundamental de la que derivan las demás normas. En suma, la unidad del ordenamiento jurídico, de la unidad deben derivar dos rasgos que lo definen como algo que tiene unidad. ¿Qué son dos? La coherencia y la plenitud. La coherencia me va a ayudar a superar las antinomias o contradicciones, o como dice en la pregunta de test, la no existencia de contradicciones supone que hay coherencia. Algo es coherente cuando no hay contradicciones. Si no hay contradicciones, es coherente. ¿Cuándo un político es coherente? Cuando no se contradice. ¿Vale? Existen principios que determinan cuál de las normas debe ser aplicada en cada caso, que eso ya los veremos. Hay principios que te permiten decir qué norma tiene que ser aplicada. Y esto le da coherencia al ordenamiento jurídico y puede superar las contradicciones si es coherente. La plenitud es la segunda de las cualidades que se da ante una laguna normativa. Existe una norma aplicable porque existe una norma aplicable. Es pleno porque cubro la laguna, con esta plenitud cubro la laguna. Aplicando o bien la analogía, es decir, una norma análoga o parecida, o bien por la aplicación extensiva, o sea, extendiendo otra norma, aunque no sea tan parecida, ¿vale? Estas son las dos técnicas teóricas de cubrir las lagunas, por analogía o por otro parecido o por otra norma parecida, o por extensiva, porque aplico otro que lo extiendo a ese hecho.
Así, el sistema legal es realmente eficaz y operativo y puede dar respuesta a toda la demanda social, a todos los hechos que ocurren en la sociedad. El principio de unidad del derecho, en su aplicación, pues lo que provoca es que haya seguridad jurídica. Esta seguridad jurídica es los beneficios de esa unidad. ¿Cuáles son los beneficios de que haya unidad? Pues que va a haber seguridad jurídica. ¿Y por qué va a haber seguridad jurídica? Porque no va a haber agujeros o lagunas, y si las hay, las voy a poder cubrir por analogía o por extensión. Y no va a haber, y hay seguridad jurídica porque no va a haber contradicciones, porque esas contradicciones se van a poder superar con aplicación de otra norma. Como va a haber coherencia, va a haber otra norma que pueda aplicar a ese caso. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se persigue, que la unidad nos dé seguridad jurídica a los ciudadanos, sabiendo que si hay lagunas se van a poder cubrir por la plenitud del derecho con algunas técnicas como la analogía o la aplicación extensiva, o que no vaya a haber contradicciones. Si existen, va a haber principios que nos van a decir qué norma se puede ser aplicada de la contradicción, qué norma de las 2 o 3 que entran en contradicción debe ser aplicada. Muy importante esta diapositiva, plenitud y coherencia. Concepto nuclear del derecho, sí, pues también, de hecho, proviene de directum, y tras el cristianismo, el derecho era lo adecuado, adecuar la conducta a la norma, ¿no? Lo recto era eso. Pero lo justo coincide con la adecuación de las normas a un comportamiento que debe adoptarse para actuar correctamente. Es decir, que la adecuación de la conducta a las normas que establecen un comportamiento que debe adoptarse correctamente, pues eso es lo que se consideraba lo justo. El digesto se inicia en el título 1 del libro 1 por un epígrafe que se llama Sobre la justicia y el derecho. El digesto es una obra recopilada en el siglo IV después de Cristo por mandato del emperador Justiniano, pregunta de test. El emperador Justiniano recopila el digesto y lo mete en el Corpus Juris. ¿Y qué es lo que contenía el digesto? Y contiene, pues, fragmentos de los juristas clásicos, de la etapa clásica. El fragmento que inicia, o sea, el tomo del digesto que inicia, o sea, la primera frase que hay en el digesto, o de las primeras frases que hay en el derecho, que inicia este libro, que cayó en Pregunta de 2023, dice que el derecho es el arte de lo bueno y lo justo. ¿Vale? El derecho es el arte de lo bueno y lo justo, lo dice al principio. El jurisconsult está diciendo que la justicia es tal porque se acomoda al derecho, acomoda el comportamiento al derecho. En el pensamiento griego, la justicia es una virtud, porque cuando el hombre es justo, el hombre es justo cuando es justo el hombre. Cuando tiene una disposición, una aptitud del alma hacia la excelencia. ¿Para qué? Para hacer el bien. Cuando un hombre adopta, o sea, para el pensamiento griego, cuando un hombre adopta, consigue que su alma pues tenga esa excelencia, pues tener esa virtud, la virtud de la justicia, será justo, porque hará el bien. Sin embargo, también para Platón, la justicia está relacionada con la armonía, con las distintas partes del alma que de manera virtuosa
hacen que el hombre sea justo, que el hombre sea sabio, que el hombre sea moderado. Incluso hay armonía entre las clases sociales. Esta justicia para Platón es una armonía entre distintas partes del alma. Para Aristóteles, por ejemplo, la justicia no es lo que para Platón. Para Platón es que distintas partes del alma alcancen la armonía, entonces el hombre será justo, será sabio, mientras que para Aristóteles la justicia es el mismo término medio. El propio medio entre dos extremos es lo justo, porque lo injusto son los extremos. ¿Vale? El término medio, recordad esa frase que se dice siempre, en el término medio está la virtud. Vale, pues la gente no sabe que eso es de Aristóteles. Es una interpretación de lo que dice Aristóteles. Aristóteles dice que el propio medio es la justicia, porque en los extremos está la injusticia. La justicia forma, junto a la prudencia y la fortaleza y la templanza, el conjunto cuatripartito de virtudes cardinales. Ordena la conducta de los hombres y la justicia en sí misma es una virtud cardinal. ¿Cuándo dice Platón que conseguimos ser justos? Pues cuando hay un equilibrio entre las distintas partes del alma. Y aquí os lo explica un poco extraño, ¿no? Pero bueno, tenéis un audio que tenéis el enlace de audio por ahí que os recomiendo que lo escuchéis porque os va a explicar todo esto paso a paso y lo va a hacer muy fácil de entender. Simplemente, Platón en el diálogo Fedro cuenta el mito para explicar cómo el hombre consigue ser justo. Lo que hace es utilizar el mito de un carro alado en el diálogo Fedro. Y te va explicando que hay un mundo sensible y hay un mundo inteligible. Y que el auriga pasa del mundo sensible al mundo inteligible y que cuando el auriga domina a los dos caballos, el blanco representa el alma irascible y el negro el alma concupiscible, que tiene que intentar con el caballo, controlar el caballo blanco, que es la fortaleza, la voluntad, la valentía, y no caer en el negro, que son las tentaciones. Cuando consigue dominar el alma irascible y las tentaciones del alma concupiscible, pues entonces puede llevar el carro alado hacia el mundo inteligible y por tanto la prudencia de la auriga indica que es lo justo, lo templado, lo conforme a la fortaleza. Pero bueno, yo también os recomiendo el audio ese porque está muy bien. Más cosas que os cuenta el libro, pues la justicia es el principio y el fin del derecho. No cabería el derecho sin que pretendiera impartir justicia. Distintos juristas romanos nos dicen que toda definición de derecho civil es peligrosa porque es difícil que no tenga que ser constantemente alterada. Porque la realidad, como siempre decimos, y esa teoría es de los sistemas abiertos, del common law, del cash law, que en sí mismo una definición es peligrosa porque la vida va cambiando, evolucionando. Para Servidio Scévola dice que no podemos dar una definición, pues siempre depende de lo que es más justo en cada caso, porque entiende que también estamos en una constante evolución. A pesar de las cautelas, la jurisprudencia romana, que es la de los juristas clásicos, que está en el Digesto, pregunta septiembre de 2024, Celso define que el derecho es el arte de lo bueno y lo justo. Ulpiano decía esto, que el saber de lo bueno y lo justo también hace su propia... Define la jurisprudencia. Ulpiano define la jurisprudencia, que viene del ius y la prudencia, que es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y lo injusto. Bueno, tenéis más definiciones,
que al fin y al cabo es dar a cada uno lo suyo. Los griegos definían la justicia como una virtud por la cual se debe dar a cada uno lo suyo. Bueno. A ver, en sí mismo, hablar de que en los griegos de la justicia, ya hemos visto que Platón opinaba una cosa, Aristóteles opinaba algo distinto. Entonces, hablar en sí mismo de que los griegos hablaban de la justicia como una virtud por la cual debe darse a cada uno lo suyo, es un poco excesivo, o sea, es un poco pretencioso, ¿no? Definir a los griegos y la justicia en una frase, como que se pueden meter todos en una frase, y no es así. Cada filósofo griego tenía su concepto de justicia. ¿Puede haber algún denominador común? Puede ser. El genio romano transformó la noción abstracta griega, no es que fuese abstracta la griega, es que era diversa, es que para Platón la justicia pues era una virtud y para Aristóteles la justicia era el término medio entre los dos extremos que eran justos. O sea, no es que era abstracta, es que era diversa. Cada uno tenía su propio concepto de la justicia bien desarrollado, bien pensado y bien estructurado. Y luego dice que realizando una concreción pragmática y no especulativa, vale, los romanos eran más pragmáticos que los griegos, pero no es que los griegos especularan, es que tenían su propia filosofía de qué era la justicia, cosa que los griegos no, los griegos la toman los romanos la toman de los griegos y lo concretan más pragmáticamente. ¿Por qué? Porque codificaban las cosas y las hacían y también hacían sentencias sobre las mismas. Jurisprudencia y codificación. La justicia es la constante perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, nos dice Ulpiano. Esa es la definición de justicia para Ulpiano, un jurisconsultor romano de mucho prestigio. Pues bien, quedaba así reconducida esa justicia abstracta por inconcreta, vale, intenta arreglarlo, sí, muy bien, por inconcreta, no es por inconcreta, es por diversidad, había diversidad. Bueno, pues lo concreta diciendo que el derecho es pues que dar a cada uno lo suyo, pero ¿qué es lo suyo? Pues esto es lo que pretende el derecho, saber qué es lo suyo, ¿no? De cada, qué le corresponde a cada uno como lo suyo. El catedrático de la asignatura, Fernández Buján, nos dicen que, esto no ha caído nunca, pero bueno, es interesante, que a su juicio las notas más características que conforman el derecho son que es un conjunto orgánico, sistemático y concatenado que trata de evitar la antinomia entre las normas. Claro. Y estas normas tienen por objeto regular la vida social del hombre. Y además se formulan con arreglo a unos valores y principios de la sociedad concreta que se pretende organizar. Y además estas normas tienen que ser imperativas, entendiendo que tienen que ser coercitivas y obligarte a cumplirlas, o que sea de la conciencia general la que te obligue a cumplirlas, pero tienen que ser normas imperativas de obligado cumplimiento. Estas son las notas características que conforman el derecho en general, como conjunto sistemático concatenado que regula la vida social con arreglo a unos valores y principios de esa sociedad, ya sean cristianos o los que sean, y con normas de obligado cumplimiento. Bueno, el concepto de ley y su relación con el concepto del derecho. Esta pregunta os tenéis que hacer un pequeño esquema. ¿Por qué? Porque ha caído muchas veces. Muchas veces. Casi todos los años ha caído en uno u en otro examen. Concepto de ley y su relación con el concepto del derecho. ¿De qué hay que hablar primero? Pues que el derecho, pues que hay una tendencia a coger el derecho y reducirlo a lo que es el conjunto normativo legislado. Entonces la RAE hace distintas definiciones y nos dice que una norma pues es constante, invariable, nacida de una primera causa, las cualidades, bueno, hace varias distintas
definiciones hasta que llega a la acepción jurídica, la cuarta. Dice, se dice en el régimen constitucional respecto a la disposición votada en las Cortes. Bueno, debería ser aprobada en las Cortes, porque el objeto de la votación no es otra que la aprobación. Si se vota y resulta que no se aprueba, pues no sé yo si acaba siendo una norma del régimen constitucional. Bueno, desde luego, si es una norma votada en el Parlamento, ¿qué es? Pues es una ley. Si es votada afirmativamente, esto cayó en 2024, una norma votada en el Parlamento, es un concepto descriptivo, ¿vale? Es la ley, es una ley positiva. ¿Por qué? Porque está votada en la Cámara representativa. La ley es la voluntad del pueblo elector. Si bien es votada por los representantes del pueblo, también hay votaciones que son directas, como las del referéndum. Dice el libro que es la expresión de la democracia directa y no representativa. Claro, pues es una votación que no se vota, que no permite mucha disertación, más allá del sí o del no, votar a favor o votar en contra. Entonces, es directa, pero indirecta sobre el contenido. Bueno, sí, la expresión de la democracia directa se puede considerar de alguna manera teórica que puede ser el referéndum, porque no lo votan los representantes del pueblo, sino el pueblo. Pero esto es todo, está claro que hay un evidente positivismo en esta definición de norma como ley positiva, votada en la Cámara, votada por el Parlamento, pero además hay otras expresiones que también tocan el ámbito moral, cuando decimos a toda ley, ley de caballero, asegura la verdad de lo afirmado. Esto lo sé de buena ley. Con todas, esto lo ha afirmado con todas las de la ley. Pues son expresiones que llevan un contenido moral. El saber y la sensibilidad popular han expresado bajo el vocablo ley algo más que lo legislado por el poder constitutivo, que es lo que hemos hablado. El árbol del derecho. El derecho como conjunto unitario pues tiene muchas ramas que se han ido configurando poco a poco. De las ramas generales del derecho, pues de la rama del derecho civil, del derecho penal, con el ejercicio de la abogacía, pues ha salido el derecho mercantil, el derecho de familia, el derecho, pues van a salir distintas ramas del derecho por distintas especialidades del derecho que van conformando pues distintas ramas del árbol del derecho. La principal bipartición del derecho es el derecho público, derecho privado. Pregunta que ha caído también muchos años, que tenemos que tener clara. Esta clasificación de mayor riga histórica, ¿por qué? Pues porque ya Ulpiano en el siglo III después de Cristo, que aparece en el Digesto de Justiniano, ya distinguía entre esa categoría, derecho privado y derecho público. Por una única razón, el interés. Si el interés es público o el interés es privado. Y así, pues nos decía que el derecho público consiste en el ordenamiento de los religiosos, sacerdotes, magistrados, y el privado es el de gentes civiles, el derecho de gentes, el derecho civil, derechos naturales. Bueno, la diferencia por razón del interés. Esa es la diferencia entre público y privado, el interés. El ente público y privado, pues hay relaciones entre el público, entre el público y el privado, pues las relaciones sociales en pleno de igualdad. Bueno, no tanto. El derecho público interviene desde una posición de superioridad, no de igualdad. El privado sí que es de igualdad. Privado, de igualdad. Público, superioridad. Las normas públicas tienen un carácter imperativo
y las del privado no son imperativas. Ejemplo, en derecho público, pues un ayuntamiento pone una tasa. Pues la tasa se paga, la tasa de basura se paga. En el derecho privado se establece pues, que uno pues, se puede casar, puede ser pareja de hecho, puede llegar a un acuerdo sobre el régimen matrimonial. Entonces, es de carácter dispositivo porque puedes optar, puedes elegir uno u otro, separación de bienes o gananciales. Puedes disponer del derecho en el ámbito privado como quieras, mientras que el público es imperativo. Se paga la tasa de basuras, se paga. Se saca la ordenanza de basuras y se paga la basura. Punto. Y en el ámbito privado tiene carácter dispositivo porque puedes disponer de él. Y además suele tener carácter subsidiario. ¿Por qué? Porque si yo no elijo el régimen matrimonial de separación de bienes, subsidiariamente se me va a aplicar el de gananciales o el de la norma que sea aplicable en mi comunidad autónoma. Otros criterios de clasificación: derecho general, derecho especial. El derecho especial, pues son materias más específicas, ¿no? Con un campo de regulación más concreto, más determinado. Estaría, pues dentro de la norma general estaría la norma especial. El derecho civil. ¿Qué nos dice el Código Civil? Pues que las disposiciones que se aplicarán de este código se aplicarán como supletorias de las materias regidas por otras leyes. Es decir, si no hay una ley específica que contemple, pues el Código Civil es la ley general supletoria de último grado respecto a otras leyes especiales. Es supletorio. Pues bien, la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de enjuiciamiento civil, pues son materias que, bueno, son el supletorio, el derecho civil y la ley de enjuiciamiento civil, ¿entendéis? Sería supletorio. También en el ámbito, el derecho estatal también es supletorio, en todo caso, del de las comunidades autónomas. El estatal es supletorio y general y el autonómico es derecho especial. Hay más ejemplos. Derecho común y particular, pues bueno, pues en España el común y particular es una distinción territorial. La Constitución del 78 nos dice que pues hay disposiciones adicionales. La primera nos dice que pues, la actualización general del derecho foral se llevará a cabo en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Y uno de los orígenes históricos del reconocimiento legislativo de los actuales derechos forales pues fueron los decretos de nueva planta que abolieron todos los fueros. Y bueno, pues historia del derecho. Más adelante se produce un reconocimiento de normativa de compilaciones civiles, como la de Navarra, Cataluña, Baleares, Galicia, Aragón. Y bueno, pues el derecho civil en cada territorio pues tiene su propio prototipo particular frente al común, que es el derecho civil. Dicho de otra forma, los derechos civiles forales son especiales allí donde existan. Los derechos forales deben ser considerados como una manifestación de una especialidad, de un derecho, de un ius singulare, no como un privilegio. Sin embargo, el Código Civil y las leyes generales de España se han hecho supletorio. Pero no hay que confundir el derecho autonómico con el foral, o sea, es completamente distinto. El derecho autonómico son las normas que se derivan del Estatuto de Autonomía de cada comunidad autónoma, pero el derecho foral tiene su origen no en la comunidad autónoma, sino en los derechos civiles históricos forales de cada territorio. El derecho autonómico es el legislado por sus asambleas y por sus cortes, y el derecho civil, pues el derecho foral es el que proviene de los derechos históricos y forales que son reconocidos o asumidos por las comunidades autónomas.
El derecho autonómico responde a contenidos de derecho administrativo. Esto es otra diferencia más. El derecho autonómico responde a contenidos de derecho administrativo. ¿Por qué? Porque es el derivado del Estatuto de Autonomía de cada comunidad autónoma y tiene autonomía para regular su propio derecho en el ámbito más bien administrativo. Y el derecho foral se refiere a materias de derecho civil de las personas, de las materias instituciones civiles, del derecho civil. Derecho escrito y derecho consuetudinario. Es decir, derecho escrito y derecho de la costumbre. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el prototipo de derecho escrito? Las leyes orgánicas que se aprueban en España. Las leyes orgánicas que se aprueban por las Cortes por mayoría cualificada, mayoría absoluta. Y luego tenemos distintas leyes que hacen pues esa pirámide escalonada, ¿no? Desde la Constitución, pues distintas normativas, leyes ordinarias, pues, que podrían ser leyes ordinarias, decretos, órdenes ministeriales. Ese conjunto normativo es siempre manifestación de derecho escrito. Derecho escrito. Su vigencia conforme, claro, derecho positivo, derecho escrito. O sea, cualquier tipo de ley es derecho positivo. Su vigencia conforme a cada ley y de forma su vigencia es conforme diga cada ley y de forma subsidiaria, como dice el artículo 2 primero del Código Civil. Las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE, si en ellas no se dispone otra cosa. Esto ha caído en 2022, 2023, o sea, esto lo tenéis que memorizar. Sencillo. Las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE, si en ellas no se dispone otra cosa. Y por último, el derecho no escrito se denomina derecho consuetudinario, es decir, derecho de la costumbre. Es la forma de expresar el derecho que se encuentra, el derecho de la costumbre, el consuetudinario, se encuentra tanto en los sistemas cerrados de derecho continental como en los sistemas abiertos del Common Law. Pregunta de test de septiembre de 2022. Es el denominador, entonces el derecho consuetudinario es el denominador común de los sistemas abiertos y cerrados. Por eso es tan importante, porque nos hace entender más sobre el derecho continental cerrado o del common law, sistema abierto. Pero esta realidad de la costumbre está relacionado con regular la propia convivencia social por costumbre. El derecho consuetudinario de costumbre es un conjunto orgánico y se trata de normas expresadas en la costumbre. Esta conciencia de obligatoriedad, en lo que es lo que transforma, una mera costumbre en una auténtica norma jurídica. Si una costumbre no entendemos que es obligatoria para todos, no es derecho consuetudinario. Será, pues una tradición cultural, pero no será derecho consuetudinario. Por ejemplo, si es costumbre quitarse el gorro al entrar en la iglesia, pero si eso no entendemos que es obligatorio, ya no es derecho consuetudinario. Es un uso, es una norma de educación, pero no es derecho consuetudinario. Para que sea derecho consuetudinario, toda la sociedad tiene que tener esa conciencia de obligatoriedad y poder probarla, como veremos más adelante. El derecho consuetudinario surge de forma espontánea. Y su protagonista creador
es el conjunto social. A diferencia del derecho legislado, cuya fuente de producción es el poder normativo del Estado. Habla del derecho legislado. La costumbre como fuente de derecho la vamos a ver en el tema siguiente. Aquí qué tenemos que entender en esta pregunta. Pues el derecho escrito y el derecho de las costumbres o derecho consuetudinario. Tenemos que poder, esta pregunta ha caído, tenemos que poder explicarlo, hablar de las leyes. En esto, claro, hay que entender que esta pregunta es de España. Y entonces hay que entender que hay que hablar de las leyes orgánicas que tienen una mayoría cualificada y que luego hay otras distintas normas, como las ordinarias, decretos ministerial aprobado, distintos decretos que requieren mayoría simple y bueno, luego que entran en vigor a los 20 días de su completa publicación si no se dice otra cosa, ¿vale? Y después hablar del derecho de la costumbre, derecho consuetudinario, decir que es denominador común a los sistemas abiertos y cerrados, porque es muy importante, y luego decir que para que sea una verdadera costumbre o un derecho consuetudinario, tiene que haber una conciencia de que es obligatorio. ¿Qué ejemplo poníamos aquí? Pues el de el reparto de la leña en los pueblos del monte comunal en lotes, los llamados lotes de leña. Bueno, pues no está escrito, pero todo el mundo sabe que si quiere aprovechar aprovechamientos del monte comunal, pues tiene que ir al sorteo de lotes, participar en el sorteo de lotes de leña y no cogerla por su cuenta, porque todo el mundo sabe que es obligatorio ir al ayuntamiento y apuntarse al sorteo de lotes de leña. Si la gente no considerase que era obligatorio tener un lote de leña, pues iría, cortaría la leña del monte comunal, se la llevaría a casa y punto. Entonces, para que sea obligatorio, todo el mundo tiene que entender y conocer que es obligatorio, pues, ver cómo ha ido el sorteo de lotes de leña o apuntarse al sorteo de lotes de leña del monte comunal. Bueno, es un ejemplo. Y ya está, y con esto hemos terminado. No os olvidéis de repasar, de hacer los test y de las cosas, de repasar los test y haceros pequeños esquemas, que es lo que os va a ayudar a entender y sobre todo acordaros de cada pregunta, de qué tenéis que hablar en cada pregunta. ¿Vale? En el concepto de unidad de derecho, pues bueno, esto es excesivo, ¿no? Pero para caer como pregunta. Pero bueno, pueden caer preguntas cortas con parte de estos temas. Escucharos este audio que vale la pena. Así que con esto terminamos la clase de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, cuidaros, ánimo, que queda muy poco.